Buenas tardes, mi nombre es Carlos Martini, soy director de Ingeniería del Departamento General de Irrigación y hoy me toca ser moderador del panel Infraestructura Hídrica para el Desarrollo Sostenible. Les cuento que para nosotros, los ingenieros que nos dedicamos a formular proyectos de riego, no es viable pensar en un desarrollo sostenible si no va acompañado de infraestructura. La infraestructura es la base esencial para lograr un crecimiento sustentable y sostenible, ya que permite ampliar la resiliencia de los sistemas de riego ante los efectos del cambio climático. En el presente panel se reflexiona acerca del diseño, planificación e inversiones de la infraestructura hídrica. Paso a nombrar a cada uno de los integrantes del panel y aprovecho para agradecerles por su participación. Luis Loyola, ingeniero civil, magíster en ingeniería de riego, un amigo de la casa. Trabajó más de 17 años en el Departamento General de Irrigación y hoy lleva más de 10 años trabajando en FAO. El tema de su presentación es Proyectos de inversión en riego, desafíos y tendencias. Klaas de Groot, ingeniero en gestión de recursos naturales, magíster en gestión internacional de tierra y agua. Se desempeña como especialista senior en el Banco Mundial. El título de su presentación es Infraestructura hídrica y restauración de sistemas naturales. Walter Barchiesi, ingeniero civil, especialista en ingeniería ambiental. Se desempeña en la Dirección de Ingeniería del Departamento General de Irrigación como jefe del Departamento Obras. El tema de su ponencia es Evolución y desarrollo de la infraestructura hídrica. Mariana Troncoso, ingeniera civil con diplomatura en Administración y Gestión de Proyectos. Trabaja en la Dirección de Ingeniería del Departamento General de Irrigación en el cargo Jefe de División de Estudios y Proyectos. El tema a desarrollar por la ingeniera es Infraestructura al servicio de la gestión de los recursos hídricos, potencialidades locales e innovación tecnológica. Martín Vicky, ingeniero civil, magíster en Hidrología General y Aplicada. Trabaja en la Dirección de Ingeniería del Departamento General de Irrigación en el cargo Jefe de Departamento Certificaciones. El tema a desarrollar por el ingeniero es Acueductos ganaderos para el desarrollo sostenible en el secano mendocino. Cecilia Martín, ingeniera civil, magíster en Ingeniería de Riego. Trabaja en la Dirección de Ingeniería del Departamento General de Irrigación en el cargo Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos. El tema de su ponencia es Planificación e inversiones. Luis Ruiz, ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en proyectos de riego. Se desempeña como consultor internacional. Hoy trabaja como consultor para la empresa mendocina Temec S.A. y para la empresa española Traxatec. La ponencia a desarrollar por el ingeniero es el reto de ajustar oferta y demanda en un canal de riego. Espero disfruten de este panel y a continuación escuchamos al ingeniero Klaas de Groot. Muchísimas gracias por la introducción y buenas tardes a todos los participantes. Con mucho gusto comparto en los siguientes minutos algunas experiencias del Banco Mundial en la implementación de soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde. Esto es un área muy dinámica y cada vez hay más evidencia comprobando el valor agregado. Durante los últimos meses se han publicado numerosos documentos que abordan el uso de SBN y los diferentes beneficios que estas soluciones tienen para ofrecer. En el informe The Economic Case for Nature podemos leer que las economías del mundo dependen de la naturaleza. Más de la mitad del PIB lo generan las industrias que dependen de los servicios ecosistémicos. El informe también muestra que si estos servicios colapsan, la economía global podría perder 2.7 billones de dólares. Esto afectará de manera desigual a los países de bajos ingresos que dependen mucho más de estos servicios ecosistémicos. El Banco Mundial también ha publicado un informe titulado An Epic Response, que proporciona un marco de gobernanza innovador
para la gestión de riesgo de inundaciones y sequías, cubriendo las necesidades específicas para la implementación de SBN. Dada la colaboración intersectorial que se requiere para la SBN, este es un valor agregado importante para nuestro trabajo. Adicionalmente, me gustaría compartir el ejemplo del trabajo del Banco sobre el Agua de la Economía Circular y Resiliencia, donde las SBN se incluyen como un vínculo importante para generar sistemas naturales que son cruciales para cerrar las ciclos de producción. En el informe Integrando Verde y Gris, que se publicó en 2019, se indica que hay muchos desafíos que deben abordarse como resultado del desarrollo económico y demográfico y, por supuesto, el cambio climático. Para el 2050, casi el 20% de la población estará bajo el riesgo de inundaciones y la mayoría vivirá en áreas con escasez de agua. Estos desafíos requieren una nueva ola de proyectos de infraestructura y la infraestructura gris tradicional por sí sola ya no será suficiente para brindar las soluciones que se necesitan. Por lo tanto, en proyectos nuevos se debe considerar el potencial de los sistemas naturales para mejorar la seguridad hídrica. Los proyectos de SBN y la infraestructura verde como subconjunto se alinean con los mandatos básicos del Banco Mundial de muchas maneras y complementan los objetivos del banco de reducir la pobreza extrema y incrementar la prosperidad. Además, la infraestructura verde alinea con nuestros planes de acción climática y la Estrategia General para el Desarrollo Sostenible, incluyendo el apoyo a los países que enfrentan las dificultades provocadas por la pandemia de la COVID-19. La infraestructura verde puede cumplir a nuestro marco ambiental y social, promoviendo la inclusión social y la administración ambiental. Y por último, la práctica global del agua posiciona la infraestructura verde como una clave importante para lograr un mundo de agua seguro para todos y aumentar el desempeño y en la gestión de los recursos, al abastecimiento de agua a los diferentes usuarios y la resiliencia ante de riesgos relacionados. Para reconstruir mejor a raíz de la COVID-19, la infraestructura verde debe agregarse al menú de opciones para inversiones en infraestructura, ya que tiene un alto potencial para alinearse completamente con una recuperación ecológica, resiliente e inclusiva. La infraestructura verde puede desempeñar un papel fundamental en la mitigación y adaptación al cambio climático. La industria del cemento, por ejemplo, es fuente de alrededor de 8% de las emisiones globales de carbono, lo que hace que la construcción de infraestructura tradicional sea un proceso altamente intensivo en carbono. La infraestructura verde, por otro lado, tiene el potencial de construir hasta un tercio de las reducciones de emisiones necesarias para 2030. Sin embargo, según estimaciones recientes, la mayor parte de la financiación climática internacional se destina a reducir las emisiones derivadas del uso de energía y solo el 8% se ajusta a la implementación de SBN. Otros beneficios de infraestructura verde son, por ejemplo, que mantienen o mejoran los medios de vida con la creación de empleo y aumenta la seguridad alimentaria. La infraestructura verde también puede tener un efecto positivo en la salud pública y con eso en el capital humano. Por ejemplo, solo en los Estados Unidos, la eliminación de la contaminación del aire por los árboles urbanos tiene un valor de 5.4 mil millones anuales en costos de atención médica evitados y pérdida de productividad. La infraestructura verde puede proteger la biodiversidad y proporciona un hábitat crucial para casi 1 millón de especies que enfrentan la extinción, incluidas muchas especies que podrían usarse para propósitos medicinales en el futuro. Por último, la infraestructura verde
A menudo es más resiliente, flexible y reversible que infraestructura tradicional, y eso tiene un valor agregado teniendo en cuenta la creciente incertidumbre relacionada al cambio climático y sus efectos. Esta diapositiva muestra ejemplos de inversiones potenciales para equilibrar mejor el verde y el gris y buscar intervenciones más eficientes para abordar los diferentes desafíos del agua relacionados con la gestión de los recursos hídricos, los servicios hídricos y la resiliencia. En la gestión de inundaciones urbanas, por ejemplo, existen amplias oportunidades para combinar desagües pluviales y bombeos con retención de agua pluviales en parques y techos verdes y otros sistemas de drenaje sustentables. Si se gestiona correctamente, esto permitiría reducir los caudales máximos y la posibilidad de inundaciones. La experiencia del Banco Mundial, así como la literatura internacional, muestra claramente que la infraestructura verde brinda soluciones muy rentables para abordar las necesidades de adaptación, especialmente ahora en entornos post-COVID con restricciones presupuestarias. Se ha demostrado que genera beneficios climáticos, ambientales, económicos y sociales. Al observar los impulsores del mercado, vemos el uso de un número cada vez mayor de instrumentos financieros que apoyan la implementación de estas intervenciones y atraen a otros financieros, además del sector público. Se ha demostrado que la infraestructura verde reduce y evita los costos y puede generar flujos adicionales como bonos de carbono o bonos de calidad del agua. Incluso los créditos por biodiversidad son una opción. Y además, la infraestructura verde brinda acceso a financiamiento ecológico vinculado de manera sostenible y genera oportunidades para capturar el valor creciente de la tierra. Dentro del Banco Mundial se han iniciado varios programas financiados por diferentes donantes para apoyar en el desarrollo de conocimiento y brindar apoyo operativo a los equipos en sus esfuerzos para encontrar un mejor equilibrio entre verde y gris. Estos programas se centran en el medio ambiente, el desarrollo urbano, la seguridad hídrica y la mitigación y adaptación al cambio climático. La colaboración entre estos programas y socios externos brinda nuevas oportunidades. Nuestra revisión de cartera para los años fiscales 2012-2020 muestra un crecimiento en proyectos que incluyen infraestructura verde. En esta región, por ejemplo, apoyamos a la implementación de infraestructura verde en Colombia con el río Bogotá, recuperando el valor ambiental del río y reducir el riesgo de inundaciones. Y en Perú apoyamos a la empresa de aguas Edapal en la gestión de las cuencas y la aplicación del instrumento de pago por servicios ecosistémicos. Y en Buenos Aires ya estamos apoyando al diseño y la implementación de muy buenos ejemplos de infraestructura verde con el objetivo de adaptarse al cambio climático y reducir el riesgo de inundaciones, como son las intervenciones en el arroyo Medrano, usando los parques como Sarmiento y Saavedra para crear áreas de retención temporal de excedentes hídricos o ARTES. En los últimos años, el Banco Mundial ha preparado muchos informes y notas técnicas, todos disponibles a través del sitio web del banco, incluidos los informes emblemáticos de Integrating Green and Gray, Integrando Verde y Gris, y el informe publicado recientemente sobre una gobernanza innovadora para la gestión de riesgos de inundaciones y sequías. Me gustaría invitarlos a conocer esa información y las experiencias en diferentes proyectos mientras trabajan en sus investigaciones y sus proyectos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad de compartir la perspectiva del Banco Mundial sobre el uso de infraestructura verde y gracias por su atención. Buenas tardes. Un saludo cordial a todos los presentes en este importante congreso y un agradecimiento poder participar en el mismo para contar sobre algunas de las cosas que estamos haciendo sobre la infraestructura de Mendoza
en el tema de agua tan importante para nuestra provincia. En relación al tema que hemos seleccionado, cómo evoluciona y cómo se desarrolla nuestra infraestructura, lo primero que tenemos que decir es que las consecuencias del cambio climático convierten a la infraestructura como una herramienta fundamental para hacer frente a la crisis hídrica. Para esto necesitamos conocerla, la infraestructura, mucho mejor, para dimensionar su valor en relación a los escenarios pasados, actuales y futuros. Me pareció oportuno traer algunos datos del pasado para poder relacionar todo esto y así poder tener en cuenta en aquellos momentos donde lo importante era realizar obras de derivación para transformar la oferta en disponibilidad y poder aprovechar el agua de los ríos. Luego, todo este aprovechamiento del agua trajo consigo, lógicamente, la vista de todos los beneficios que se ponían en juego y se generan conflictos, no por la falta de agua, sino por la falta de instrumentos para poder ordenarlo. Juntos con las normas, se realizan obras de distribución que permiten ordenar la distribución del agua. Tengamos presente que por estos momentos la Ley de Agua de 1884 fue un hito fundamental. Otro paso importante es todo lo relacionado a las obras más seguras, completas y extensas, en donde el sistema se va desarrollando y teniendo presente que en ese momento las grandes crecidas de tipo nival, muchas de ellas daban lugar a la falta de estabilidad de estas obras de derivación. Por eso no es casual que César Cipoletti expresara que llega a Mendoza con el desafío de domar las aguas que provenían de la Concagua. Se desarrolla la infraestructura con obras de derivación, canales fundamentalmente en tierras, con puertas planas y hojas partidoras para atender un régimen de turnado. De tal manera que la oferta al canal puesto en cabecera se distribuye proporcionalmente por superficie y también las variaciones de esos caudales que están atados a un régimen nival. A partir de este concepto se reconoce el concepto de equidad y se desarrolla una red hídrica simple de realizar y de operar. Otro punto importante a destacar son las obras de regulación estacional a través de presas que se realizaron con la idea de que los caudales excedentes de verano puedan ser aprovechados en primavera como escasos. Y llegamos a esta imagen, un poco de lo que estábamos hablando, siempre teniendo presente nuestra cordillera, nuestro gran sistema natural que nos permite la vida en los oasis junto a la estructura, poder desarrollarlos. Y vemos acá la hoja partidora y la compuerta plana que estábamos viendo. ¿Cómo responde esta infraestructura en el marco de la escasez? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que se la reconoce como rígida. Se fortalece la necesidad de empezar a distribuir con criterios de demanda. Si bien el concepto de demanda es muy amplio porque depende de muchos factores, el cultivo, el suelo, horarios de riego y demás, lo que se busca es satisfacer algunas de estas necesidades para no quedar tan condicionado al turno. Se empieza a hacer fuerte el concepto de que es importante tanto la cantidad como la oportunidad, pensando que en el momento en que yo recibo el agua puedo hacer un mejor aprovechamiento de la misma y de tal manera ser más eficiente. Para esto se requiere que la estructura sea flexible, por lo tanto podemos decir que necesitamos continuar evolucionando de un sistema rígido a un sistema flexible. De esta manera la infraestructura necesita que los componentes estructurales que intervienen en la distribución deben responder hidráulicamente a los cambios necesarios que demanda la flexibilidad buscada dentro de la red hídrica que disponemos. Y lo tienen que hacer con simpleza de operación, con un determinado grado de precisión y transparencia. Existe mucha tecnología desarrollada sobre estos conceptos y en Mendoza se hace presente esta tecnología, está incorporada a nuestros proyectos y hay algunas obras, importantes obras realizadas con estos criterios. También debemos mencionar que años atrás, cuando se formularon estos proyectos, muchos de ellos se hicieron bajo la mirada de atender las demandas futuras como crecientes, bajo
bajo el escenario lógico de un mayor desarrollo, tanto poblacional como mayor producción y todo lo asociado a la gran demanda. Creo que existía en esos momentos bajo conciencia sobre los efectos del cambio climático, situación que hoy considero que puede ser bastante distinta y que también nos conduce a la necesidad de realizar, tal vez con mayor celeridad, estos proyectos, estas obras. Bueno, estas obras de distribución van asociadas a los clásicos obras de revestimiento a través de canales y entubados, obras de medición y control, regulación a través de reservorios dispuestos en distintos lugares de la red y software de distribución que permiten atender esta dinámica, una forma de distribución más compleja que requiere mucho más información y conocimiento sobre el manejo del agua. Bien, bajo esta forma de desarrollar los proyectos, veamos cómo desarrollar todo lo que nos queda, porque nos queda mucho por hacer. Primero, valorando nuestra infraestructura, que es muy valiosa y que hizo posible que el impacto sobre la escasez no lo sintiéramos de una manera tan fuerte, y que junto con sus componentes, las presas, las asudes, canales, primarios, secundarios y terciarios, vemos que tenemos una red muy extensa, la más extensa del país. Tenemos 14.000 kilómetros, de los cuales 11% solamente está revestido. Por lo tanto, de todo esto que vemos que nos queda por hacer, que es mucho, lo tenemos que hacer de una manera planificada, con elevada participación, capacitación y consenso, y tratar de valorar el concepto de distribución como un aporte grande a la eficiencia. Tal vez esté mucho más internalizado el concepto que el revestimiento, que nos permite evitar la infiltración del agua en los canales, esté asociado a la eficiencia, pero creo que no es así el concepto de distribución, que sí contribuye mucho a esta eficiencia. Algunas acciones principales que podemos mencionar: por un lado, mejorar la red existente para obtener una flexibilidad razonable, mejorando los compartos, algunos tramos revestidos, y realizar mejoras en la distribución de acuerdo a todos los conceptos y todo lo relacionado a la nueva distribución. Otro aspecto importante es fortalecer los sistemas modernos existentes. Como dijimos, muchas obras se habían realizado con estos conceptos de distribución, pero debemos reconocer que no han alcanzado su verdadero potencial. Por lo tanto, a través de obras complementarias, capacitación y conocimiento podemos hacerlo. El tercer punto es desarrollar todo esto que tenemos para hacer con los nuevos criterios de distribución. Existe en el DGI un importante banco de proyectos que está básicamente abarcando la parte de red secundaria y terciaria, bajo el concepto de que la infraestructura adecuada es promotora de la eficiencia a nivel de finca. Hoy estamos trabajando de cara al usuario, conocemos sus necesidades y vemos cómo se puede lograr la compatibilidad entre la infraestructura y el sistema de riego intrafinca y así contribuir verdaderamente a una eficiencia global como un sistema integrado. Comentario de cierre: podríamos decir muchas cosas. Básicamente, la gran oportunidad que tenemos de hacer un desarrollo importante sobre la red hídrica y que son obras alineadas sobre el desarrollo sostenible, que es un poco la base de este congreso tan importante. Bueno, un saludo, muchas gracias y quedo a la espera sobre cualquier pregunta que consideren oportuna. Buenas tardes. Vamos a iniciar esta ponencia con el tema de infraestructura al servicio de la gestión de los recursos hídricos, enfocada a las potencialidades locales del desarrollo de la infraestructura hídrica y de la innovación tecnológica en la formulación de sus proyectos. El objetivo principal de esta ponencia es realizar un breve resumen que justifique las inversiones en la infraestructura hídrica y que además aporte a la planificación de los oasis de la provincia de Mendoza en el marco del desarrollo sustentable. Nuestros oasis ocupan un 4% de la superficie provincial, claramente el resto es una zona marcadamente árida, y en estos oasis se ha debido desarrollar históricamente una red de riego de más de 14.000 kilómetros,
es una de las más extensas del país, bajo la condición de un recurso hídrico siempre escaso y planteándonos hoy en un pronóstico de sequía. ¿Por qué entonces la infraestructura hídrica en los sistemas de riego, la importancia? Si nosotros miramos estas obras dentro de las tres partes importantes de estos sistemas, podemos hablar en el sistema primario, asociadas las obras a la eficiencia de conducción, o sea, las pérdidas por infiltración. Estas obras aportan al sistema una garantía y una disponibilidad del recurso. En el caso de las obras en el sistema secundario y terciario, ya apuntando a la eficiencia de distribución, que no solo es las pérdidas por infiltración, sino también una marcada presencia de la operación del sistema. Estas obras nos ayudan y nos colaboran mucho en lo que es la equidad y la flexibilidad del sistema. Ya adentrándonos en las parcelas, ¿sí?, donde ya las inversiones no son estatales, sino que son de orden privado, pero no menos importante, porque la eficiencia de aplicación que se ve reflejada con estas obras nos da un impacto muy importante en la rentabilidad de las actividades y en la sostenibilidad de los recursos y también de la actividad económica. Todo esto se transversaliza además por la obtención de información a través de las herramientas y de la infraestructura en sí misma, que nos permiten tomar decisiones y gestionar estos recursos hídricos. Si pensamos ahora en este esquema y que las obras de por sí producen o generan esta eficiencia, estamos erróneamente pensando, estamos equivocados, porque en realidad la importancia del recurso humano aquí también es fundamental, de todos los actores, que a través de capacitaciones y transferencias de estas obras a la operación y mantenimiento verdaderamente es lo que produce, digamos, un círculo de verdadero funcionamiento hacia la eficiencia. En los oasis de la provincia de Mendoza, que son los que se ven aquí en colores, podemos hablar de que se realizaron intervenciones en infraestructura de riego durante los últimos años en tres ejes, ¿sí? Lo que fue la década del 50 hasta fines del 90 se intervinieron en las obras principales, que fueron los diques y los grandes canales matrices, dando una verdadera fortaleza a la conducción, ¿sí?, a las conducciones en garantía y en disponibilidad. Luego, ya lo que fue fines de los 90 y principios de la primera década del 2000, se realizaron grandes obras de modernización donde el objetivo fue fundamentalmente brindar infraestructuras para la distribución, para una mejor distribución, pero bajo un esquema de escasez, pero no de extrema sequía como fue este caso. La demanda no estaba tan limitada. Y además, algunas obras de riesgo aluvial. Finalmente, lo que ha sido la primera década y la segunda del 2000, las obras ya han apuntado a la flexibilización, donde se vislumbra estos conceptos de riego acordado y riego a la demanda, teniendo en cuenta siempre que el mantenimiento de estas obras es una premisa a lo largo del tiempo. Ahora bien, ya dada la segunda década del año 2000 y pensando en el horizonte 2030, se plantea un banco de proyectos en la institución que se puede ver con el esquema de colores en cada uno de los oasis y que, digamos, sin ser excluyente ni suficiente, es lo que hoy se plantea. Entonces, a través de la infraestructura existente y del banco de proyectos, nosotros planteamos un impacto fuerte en conducción y en distribución y asimismo en la gestión para dar herramientas que permitan, digamos, abocarse a estos objetivos de desarrollo sostenible que perseguimos. Ahora, bien, entonces por cada una de estas cuencas lo podemos resumir en un listado, ¿sí?, por cuenca, con distintos proyectos, con distintas magnitudes y cuantificados en su ejecución, en su costo, y alcanzan un monto total de 230 millones de dólares. Dando referencia a dos proyectos que hoy ya se encuentran en camino a su financiamiento. No quería dejar de lado que además de las infraestructuras en los oasis de riego, en estos últimos años se comenzó a intervenir en la infraestructura de SECARN, dada esta iniciativa provincial de apoyo a ese desarrollo productivo fuera de los oasis. Con estos acueductos para abastecimiento de bebida animal, lo que se hace es impactar una gran área con un consumo hídrico verdaderamente bajo. Y lo importante en estos sistemas es que para la institución, la ejecución y la gestión, digamos, queda bajo su cargo, bajo su órbita, entonces son esquemas muy importantes y que cambian también un poco el esquema de trabajo en cuanto a la administración del recurso. Bien, ahora, enfocándonos en la última parte del tema de esta ponencia, cuando pensamos en la formulación de proyectos,
queremos apuntar a la innovación tecnológica de estos para colaborar en esta generación de información, no dentro solo de los sistemas y la infraestructura, sino desde los primeros pasos en esta formulación que hacemos de los proyectos. Por lo tanto, se plantea la utilización y la implementación de la metodología BIM que nos permita diseñar y construir y operar estas infraestructuras con nuevas metodologías, tecnologías y estándares. Sabemos que esta es una metodología en realidad que ha tenido un amplio desarrollo en proyectos edilicios, por lo tanto, hay mucho por hacer todavía en la formulación de los proyectos de riego. Es todo un desafío adaptar esta metodología, pero que ya es tendencia mundial en aplicación en todo tipo de infraestructuras en realidad, y que es una exigencia importante y será una exigencia importante para conseguir financiamientos internacionales. Básicamente lo que hacemos es salirnos de la formulación en 2 dimensiones y empezar a plantear modelos que generen información paramétrica que permitan luego en la operación y mantenimiento ser útiles para la gestión también de las infraestructuras y del recurso. Finalizando, la idea de esta ponencia es puntualizar en estos 4 puntos, donde en realidad lo que queremos marcar es que Mendoza tiene un gran potencial de desarrollo y que está altamente ligado a la inversión en infraestructura hídrica, dadas las condiciones de escasez de sus recursos. Con eso contamos con un banco de proyectos al horizonte del 2030 y que planteamos una inversión de $230 millones, cuya obvia materialización sabemos que está sujeta a diversos factores, pero que merece una planificación y una inclusión en las políticas de la gestión del recurso hídrico. Por otro lado, el incluir también e implementar la innovación tecnológica desde los inicios de la formulación de cada uno de estos proyectos, que le damos vital importancia para avanzar en ser más eficientes también. Y finalmente, bueno, para cerrar esta ponencia, hablar que en el marco de esta sequía que empezamos a atravesar en los oasis de nuestra provincia, la inversión en infraestructura hídrica consideramos que es muy importante, junto a las acciones, obviamente, de capacitación y transferencia, porque si no, no tienen sentido una sin otra, y de esta manera aportar ese aumento de eficiencia que perseguimos, esa eficiencia global de riego, y que finalmente tengamos como resultado la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible que se plantea como eje de nuestro trabajo. Desde ya, muchísimas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta. Bueno, buenas tardes para todos. El tema de la ponencia va a ser los acueductos ganaderos para el desarrollo sostenible en el secano mendocino. Como todos saben, la escasez es un recurso, el agua es un recurso clave por su escasez para el ordenamiento territorial y el desarrollo rural. A nivel provincial existen o se destacan 2 modelos productivos asimétricos entre sí: los oasis, ¿sí?, en donde se destaca la agricultura intensiva bajo riego, y las planicies, donde se destaca la ganadería extensiva de secano. En los oasis, el aprovechamiento alrededor de las redes de riego permite el desarrollo de las actividades económicas. Existe una mayor concentración de la población, de equipamientos, infraestructura y servicios. En cambio, en las planicies hay una presencia humana más dispersa, la población no tiene ese acceso fácil a equipamientos e infraestructuras y están muy mal conectadas entre sí. Sin embargo, la ganadería es la actividad con mayor extensión territorial, abarcando 9 millones de hectáreas y posee más de 9.500 productores. Una vez elaborado un diagnóstico por el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, ha permitido comprobar e identificar algunos problemas a resolver que afectan específicamente al secano mendocino, con el fin de sentar las bases del desarrollo territorial sustentable. Entre ellos, una baja rentabilidad y sostenibilidad de la producción ganadera por la existencia de problemas asociados a la falta de inversiones e infraestructura que afectan la productividad, la capacitación y la falta de asistencia técnica ganadera. Por otro lado, el deterioro de las condiciones ambientales y de mayor exposición al riesgo y amenazas naturales por el desarrollo de proyectos ganaderos sin ningún tipo de planificación y control. Con respecto, también existen problemas de conectividad, accesibilidad, comunicación
lo que dificulta la comercialización de algunos productores. Esto permite también determinar un dualismo productivo sin integración, ya que coexisten productores tradicionales de baja productividad y en algunos casos de subsistencia, con otros productores más modernos, innovadores y de fuertes inversiones en tecnología. La motivación es que el 70% actual de la producción ganadera es llevada a engorde a provincias vecinas. Solamente el 30% queda en la provincia y no alcanza para abastecer, por lo cual actualmente se está abasteciendo un 11% de la demanda local. Con la realización de recría y el engorde de algunos terneros, se podría alcanzar, o se pretende más bien alcanzar, hasta un 30% de ese consumo interno. A tal fin, para dar solución a los problemas diagnosticados, el gobierno ha formulado políticas integradas de forma coordinada a partir de promover el desarrollo sostenible de los productores ganaderos y de diversificar la matriz productiva. Entre ellos, promover la actividad ganadera bovina mendocina en forma eficiente e integrada, optimizando el aprovechamiento de los recursos de manera rentable, sustentable y mejorando los índices productivos y las condiciones de vida rural. Y por el otro, se pretende integrar la producción del secano con el bajo riego, vincular el oasis con la planicie, incorporando tierras sistematizadas, ya abandonadas o improductivas, que permitan disminuir ese riesgo agropecuario y ampliar la frontera de posibilidades de la producción. Perdón, se me pasó una. Las necesidades de los productores. A raíz de esas políticas surge el Plan de Mejora Competitiva Ganadero, formulado a través del clúster, lo que ha permitido diseñar y aplicar políticas de largo plazo que contribuyen con el desarrollo sostenible de la ganadería provincial. Este plan incluye asistencia y capacitación técnica a productores e implementa tecnologías en el sector, como siembra de forrajeras, sanidad, genética, manejo de rodeos, infraestructura caminera, electrificación rural, comunicaciones, manejo integrado del fuego y también permite el otorgamiento de créditos y subsidios para los productores. Sin embargo, a medida que se alcanza a mejorar estos otros componentes, el agua de bebida se ha transformado en el limitante para el crecimiento ganadero. El progresivo deterioro de los recursos hídricos subterráneos y la escasez de precipitación pluvial impulsa un análisis de las fuentes de agua empleadas para bebida de ganado en el secano y de un relevamiento sobre las necesidades y problemas específicos de los productores. Todo ello relacionado al agua de bebida. Entre los problemas detectados existe una escasa disponibilidad de agua en cantidad y calidad, distribución inadecuada del agua, extensas zonas de campos sin poder acceder a agua, una baja carga animal potencial de los campos y el excesivo sobrepastoreo alrededor de las aguadas, lo que produce procesos de desertificación. Todo ello se traduce en una baja rentabilidad del productor y, por conclusión, una baja sostenibilidad. A raíz de eso, el clúster promovió la toma de 250 muestras, ¿sí?, alrededor del secano del este mendocino y elaboró un informe que concluye en un mapa de isosalinidad. A partir de ahí se ha podido determinar la distribución de la salinidad en el territorio. Se observa que un 64% de las muestras tomadas tienen una calidad de agua regular a mala según los requerimientos de agua o esta clasificación simplificada, que la pueden encontrar en el informe de agua de bebida de ganado de cría en el sureste de Fabio Tacchini. Como solución se proponen acciones que mejoran las condiciones socioproductivas mediante la ejecución de obras de infraestructura como componente dura y de la implementación de asistencia técnica a productores y el fortalecimiento institucional como componentes blandas necesarias para fortalecer la implementación de estas obras. El objetivo principal es abastecer con agua de bebida al ganado en calidad y en oportunidades adecuadas, ¿sí? Por su parte, fortalecer las instituciones involucradas con la actividad ganadera de la zona,
entre ellos el fortalecimiento de nodos ganaderos dentro del anillo productivo y la conformación de consorcios de administración para cada acueducto ganadero. Por otro lado, asistir técnicamente y capacitar a los productores en el mejoramiento de la aplicación de estas tecnologías en el manejo de rodeo y de los campos. Todo ello se ve traducido en una mejora de un 40% de la productividad en la carga del campo media. Por ello, el sistema integrado de acueductos consiste en la construcción de 5 acueductos, uno de ellos ya ejecutado y en funcionamiento, que es Bowen Canaleja, Monte Comán La Horqueta, el acueducto de La Paz Sur, Santa Rosa y La Paz Norte. La superficie total de este anillo integrado es de 2,5 millones de hectáreas, ¿sí? Implica la construcción de 2.200 kilómetros de cañería de PVC, más de 550 productores e implica una inversión total de más de 600 millones de dólares. Estos traen principalmente beneficios productivos, como mencionamos recientemente, mejora la garantía, lograr un servicio equitativo, disminuye los costos de operación y mantenimiento, logra estabilidad a los productores y sus empleados y, en cuanto al ambiental, revierte los procesos de degradación vinculados al sobrepastoreo. Es un proceso de innovación tecnológica inclusiva para todos los productores del sector ganadero y mejora la productividad a través del porcentaje de incremento de los porcentajes de destete precoz y del incremento de la receptividad de los campos. Como infraestructura hídrica, las obras están compuestas por una obra de abastecimiento. Esto para los 5 acueductos es la conformación de una obra de abastecimiento que incluye 2 perforaciones, una de abastecimiento y la otra de backup, su abastecimiento eléctrico o solar para bombeo. Obras de almacenamiento, que son reservorios de materiales sueltos, revestidos con membrana, con geomembrana, y en algunos casos, en caso de resultar, ya que son sistemas presurizados, gravitatorios, la implementación de un tanque de almacenamiento elevado. Las obras de distribución, las tuberías de PVC, hasta llegar a las bornas de entrega individuales o comunitarias colocadas estratégicamente. Y para finalizar, todo el sistema cuenta con válvulas estratégicamente colocadas de aire, seccionadores de alivio, un sistema de comunicaciones y un sistema de supervisión y control que permite el monitoreo permanente del estado del acueducto. En síntesis, está en desarrollo pleno una matriz productiva más diversificada, basada en el crecimiento y productividad de actividades tradicionales y nuevas, favoreciendo el crecimiento sostenido en la provincia en los últimos años. Particularmente el sector ganadero viene creciendo, proponiéndose como objetivo el de proveer el 30% de la carne bovina que se consume en la provincia. Las buenas producciones obtenidas en forraje bajo riego, tanto como la ampliación de la frontera agrícola a través de sistemas presurizados, dotan al sector de un alto potencial de crecimiento. Esta red integrada de acueductos constituye el medio necesario para el desarrollo sostenible de la ganadería del secano mendocino, ya que brindan seguridad, eficiencia y garantizan el acceso al agua. Fortalecen el sistema de administración participativa de usuarios y la gobernanza de los consorcios de productores. Favorecen el desarrollo socioproductivo de todos los beneficiarios, siempre preservando el medio ambiente y, en este caso en particular, revirtiendo el proceso de desertificación. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación y estamos atentos a cualquier consulta que quieran formular. Buenas tardes, voy a presentar el tema de planificación e inversiones dentro de la parte de infraestructura hídrica para el desarrollo sostenible. La planificación básicamente debe ser estratégica y se entiende por estratégica que tiene que sumar a todos los actores que participan en lo que sería el proyecto. Le llamamos integral también porque frente a los escenarios de escasez tiene que ser multidisciplinaria para sumar a todos, también como dije. La planificación tiene que estar orientada a la adaptación de los sistemas actuales de riego para hacerlos más flexibles y que no dejen de tener relevancia en el tiempo.
dar respuestas a necesidades reales con medición de eficiencias y básicamente la inversión en infraestructura. Logramos, con una buena planificación, conseguir instrumentos de acceso al crédito en el marco de los escenarios del cambio climático, como lo dice la tercera comunicación de la Comisión de Cambio Climático, que tenemos un escenario próximo, cercano, y dos escenarios a largo plazo, que uno con eventos moderados y otro con eventos extremos. Es necesario también el tema de validar esos proyectos en el tiempo, hacer alianzas con los sectores productivos y los no productivos, que vendrían a ser la sociedad en conjunto, para evitar posibles o futuros conflictos. La planificación, en lo posible, deberíamos ejecutarla con proyectos que se puedan hacer en etapas, justamente para no estar atados al tema del financiamiento y para promover las inversiones locales. Le hago una referencia a lo que son las imágenes que están presentadas en esta diapositiva. La imagen superior corresponde al canal Cacique Guaymallén antes de la obra, y la imagen inferior es un taller que se hizo con productores y referentes de la zona, de otra zona. Es muy importante este tipo de reuniones. La planificación dentro del departamento tiene dos ejes fundamentales: un plan de obras mayores con financiamiento netamente internacional, porque son obras de mucha envergadura. Tenemos en la actualidad un banco de proyectos de 230 millones de dólares. Son proyectos que duran entre 1 y 3 años durante su ejecución, tienen componentes no estructurales de asistencia técnica y fortalecimiento, en los cuales no solo se miden beneficios cuantitativos, sino cualitativos, la rentabilidad económica, social y ambiental. Mendoza ha sido ejemplo de este tipo de financiamiento en la época en la que se financiaban a través del PROSAC, préstamos del Banco Mundial o del BID, de la CAF también. Son préstamos que los regantes devuelven en unas tasas muy bajas, con un tipo de cambio fijo a la firma del contrato, y que se pagan en 30 años con los 5 primeros años de gracia. Excelente desempeño ha tenido el departamento en cuanto al porcentaje que se ha hecho de esa inversión nacional. Entre un 30 y un 40% todos los años ha sido parte de Mendoza. Y tenemos el plan de obras menores, que se hace con presupuesto propio del DGI, y que incluye esos 5 planes de financiamiento: el Fondo de Desarrollo Hídrico, la Ley 555, Generación Hidroeléctrica, la Resolución 600, que es similar a la Ley de Fomento chilena, con participación de las inspecciones de cauce y, digamos, un aporte del DGI, del eje central. Y el Fondo Especial de Crisis Hídricas, que creo que transformará en el futuro a lo que sería el Fondo de la Sequía. Bueno, acá en este gráfico mostramos lo que han sido las inversiones con financiamiento internacional desde hace 20 años aproximadamente. Se han invertido, como dije, casi 240 millones de dólares, similar a lo que tenemos de banco de proyectos para invertir en el futuro, en un horizonte a 10 años. Tenemos que cuantificar la ventaja de contar con esta infraestructura de canales matrices, que el 90% de nuestro sistema primario está revestido, o sea que no tiene pérdidas. Visualizar que esas inversiones, si no las tuviésemos, tendríamos que invertir toda esa cantidad de plata. La necesidad dentro de la planificación de que nuestras políticas públicas a nivel provincial y nacional estén orientadas a la planificación de la infraestructura hídrica, o sea, acompañadas. Y es necesario medir todo, tanto los beneficios directos como los indirectos asociados de todos los proyectos. Acá mostramos lo que han sido las inversiones, que no dejan de tener importancia, las inversiones con presupuesto propio. Hemos tenido un promedio, a lo largo de los años ha ido creciendo ese monto, ese porcentaje respecto al presupuesto propio, y se han invertido en promedio 8 millones de dólares por año. Estas obras son obras más pequeñas, de menores, se le llama, ejecutadas generalmente la corta anual, durante no se riega, y tienen una limitante en nuestro presupuesto que está condicionado a la inflación que el año anterior fija la INDEC proyectada para el año siguiente. Es necesario aumentar las eficiencias en esta red terciaria y cuaternaria, y lo que fomenta este plan de inversiones es una acción participativa de las asociaciones y los usuarios. Fomenta la eficiencia administrativa de las inspecciones de cauce y genera conciencia para apropiarse los proyectos y que cuiden las obras y que se hagan tanto obras nuevas como de mantenimiento. Tenemos un esquema de priorización de proyectos que tiene en cuenta la recaudación, la participación de los usuarios, la cantidad de red que tienen, el revestimiento de tramos
qué riesgo ocupa y, bueno, otros aspectos más importantes. Las inversiones son necesarias tanto en obras mayores como en obras menores. Como dije, tenemos un modelo parecido a la Ley de Financiamiento de Fomento de Chile. Nuestro horizonte se ha previsto para ejecutar ese plan ese banco de proyectos a lo que son 10 años. En lo posible, si lo podemos ejecutar antes, mejor. Tenemos que tener una viabilidad económica de los retornos, o sea que tenemos que tener la seguridad de que van a reembolsarse esas obras para volver a formar parte de lo que sería el presupuesto, porque todo lo que se hace con financiamiento internacional se reembolsa al departamento para nuevas obras y incentivar esa continuidad en los planes de inversiones. Bueno, con respecto a los efectos del cambio climático, es fundamental tener en cuenta que tenemos, digamos, que mitigar esos efectos, que son las inundaciones, las heladas, el granizo y la sequía, haciendo inversiones en obras destinadas a mitigar estos efectos. Necesitamos aumentar las eficiencias para disminuir esas consecuencias y contemplar la cantidad de pérdidas productivas que tendríamos en el caso de que no se hicieran esos proyectos, en la situación sin proyecto. La CEPAL ha hecho una estimación de que se perdería del 3 al 17% del Producto Bruto Interno a nivel nacional. Y a nivel provincia, la estimación es de perder 8.000 hectáreas con un horizonte cercano, según el estudio que ha hecho FAO, del 2039. Estas inversiones que necesitamos para hacer generan rentabilidad no solo a la provincia, sino que esa rentabilidad genera que los actores vuelvan a hacer inversiones, o sea, que el privado haga inversiones por su cuenta. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos beneficios directos e indirectos. Destacar que estas inversiones tienen viabilidad porque tienen un supuesto de que en el caso de que no se hagan los proyectos, se perdería mucha superficie que es disponible para regar y con buenas tierras. El beneficio aumenta si consideramos un montón de aspectos que son sociales, culturales, técnicos en el proceso de la planificación y en la priorización de las obras. Darle una valoración cualitativa a las inversiones. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, con nuestra planificación en las inversiones, considero que colaboramos en 13 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, y como conclusiones a lo que ha sido el tema planificación e inversiones, muestro algunas imágenes de obras a la derecha de una obra con un proyecto integral, que fue el canal Cacique Guaymader, y a la izquierda obras menores del canal Manzano en la zona del Valle de Uco. Como vemos, la cordillera nevada, bueno, esa nieve se traduce nuevamente en el agua con la que usan los regantes para regar. Tenemos que administrar un recurso que en la actualidad es escaso y en un horizonte muy cercano puede llegar a ser costoso, porque justamente conseguir que llegue el agua a las fincas tiene un valor agregado. Exige planificación integral, interdisciplinaria y estratégica, con el consenso de todos los involucrados y a la vez participativo. Para aumentar la eficiencia necesitamos inversión en infraestructura y la ejecución de estas obras, de estas inversiones, requieren de financiamiento externo y las acciones legales con financiamiento, locales con financiamiento propio. Debemos tener claro hacia dónde queremos ir para que esta planificación esté acompañada, como dije anteriormente, de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad de nuestra economía regional. Infraestructura hídrica para el desarrollo sostenible. Bueno, y agradeciendo a la gente que ha colaborado en los datos que yo he mostrado, también dar un reconocimiento a que el horizonte cercano de sostenibilidad no tiene que estar solamente orientado a los recursos naturales, sino también a los recursos humanos. Hacer sostenible los recursos humanos dentro de los equipos de trabajo y de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería agradecer antes de nada a Carlos Martini, al superintendente Marinelli y a todo el Departamento General de Irrigación por la preparación de este tercer congreso y la oportunidad para en este foro pues participar de agua para el desarrollo sostenible. El reto, la presentación va a ir sobre el reto de ajustar oferta y demanda en un canal de riego. Trataremos el tema de la demanda de los cultivos
ahorro de agua, esquema básico de distribución, y luego alternativas, que sería riego acordado, riego a la demanda, tanto en redes presurizadas como en canales abiertos. La demanda de los cultivos, todos sabemos que depende de la climatología, del estado fenológico, de una serie de parámetros que hacen que la planta requiera demande agua. La forma que tiene de absorberla es a través de la raíz, con el suelo y con una capacidad de almacenamiento limitada. El agricultor hoy día tiene muchas herramientas en su mano para conocer esa demanda, así como una previsión a corto plazo, con estaciones meteorológicas que dan evapotranspiración, previsiones de pluviometría, con lo cual el reto del ente que distribuye el agua es llevar el agua hasta el cultivo cuando éste lo necesita y con un caudal que permita que el riego sea eficiente, según el método que emplee el agricultor. No es igual un riego por goteo que un riego por gravedad. El ahorro de agua viene impuesto por los efectos del cambio climático. Mendoza lleva más de 10 años consecutivos de emergencia hídrica, con lo cual esto nos obliga a mejorar la eficiencia, pero tiene que ir en paralelo la mejora de eficiencia en parcela con una mejora de la eficiencia también en la distribución en la red terciaria, secundaria, canal principal e incluso de los desembalses. Si no van de la mano las mejoras en parcela con las mejoras en el sistema de distribución, no se alcanzan los objetivos. Para alcanzar estos niveles de eficiencia, al que nos obliga el cambio climático, deberán planificarse inversiones focalizadas en la mejora de la distribución. Mendoza ya ha hecho un esfuerzo muy importante en lo que sería el revestimiento de canales. Ahora tocaría mejorar la distribución. Simplemente voy a hacer unos apuntes sobre lo que serían los esquemas básicos de operar una red de distribución. Un esquema básico sería un riego por turnos, en el cual el agua se entrega con mayores caudales unitarios durante un menor tiempo para mejorar la eficiencia de un sistema, principalmente con riego por gravedad. Entonces, el regante riega cuando le toca. No hay oferta, no hay ajuste entre oferta y demanda, o es muy bajo. ¿Qué posibles innovaciones cuando tiene este sistema se pueden implementar? Ante todo, telemetría y registro de caudales entregados a cada unidad de riego para poder sacar de alguna forma ratios de eficiencia en parcelas en un cultivo. Otro esquema de distribución sería el reparto proporcional, en el cual el agua se distribuye en base a los derechos de uso, que pueden ser la superficie, pero no de la demanda. Esa proporción puede ser fija, como decimos, en función, por ejemplo, de las acciones, de las hectáreas, o puede también variarse dentro de unos límites. Entonces, ahí habría un pequeño ajuste entre oferta y demanda. Si tenemos este sistema de reparto, ¿cómo se puede mejorar? Con telemetría, siempre telemetría y registros de caudales. Los módulos de máscara, los módulos de orificio permiten hacer esta distribución de forma proporcional y habría que incorporarles unos finales de carrera y unos data logger para conocer en qué momento se abren y conocer a distancia el caudal que está pasando, o bien con puertas asociadas a aforadores. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de cómo serían una compuerta que está regulando un nivel de vertido sobre un aforador de pared gruesa. Si yo varío el nivel de regulación, me varía la lámina de vertido, con lo cual el caudal que me pasa va a ser también variable. Y abajo se pueden ver los módulos de orificio motorizados o simplemente monitoreados. Otro esquema para operar una red de distribución sería el riego acordado, en el cual el regante pide que se le entregue el agua en cantidad y en tiempo. El ente que gestiona la distribución del agua, en este caso el DGI, tiene un tiempo de respuesta y unas limitaciones. A medida que ese pedido se pueda hacer más o menos a la carta, el sistema será más o menos flexible. La innovación en este caso sería el uso de herramientas tipo sistemas soportes de ayuda a la decisión para las maniobras de las compuertas. Y por último tendríamos el riego a la demanda, en la cual ahí hay un ajuste perfecto o lo más perfecto posible entre oferta y demanda, con lo cual la eficiencia va a ser mayor. En este caso puede aplicarse tanto a redes presurizadas como a canales con mando por aguas abajo. La innovación consistiría en el monitoreo de niveles y en compuertas que sean capaces de regular nivel y caudal, y igualmente también en un software o escala
que aglutine todo el sistema y lo trate como un todo. El riego acordado, para hacerlo más eficiente, lo que hace falta es conocer los tiempos de tránsito de las ondas de crecida que se generan en el canal para hacer llegar el agua al sitio de consumo en el momento adecuado. Eso se puede hacer con la experiencia de las personas que llevan muchos años en el canal saben cuánto tarda el agua en llegar, mediante cálculos iterativos con software tipo ECRAS o SWIM. Y luego están los sistemas soporte de ayuda a la decisión, como el WIT-M, que es un software de gestión integral que resuelve las ecuaciones del tránsito inverso de ondas y atiende a las peticiones en función de la situación del canal en tiempo real. Este software lo que permite es, de alguna forma, tener la certeza de que el agua va a llegar al sitio de destino en el momento adecuado y manda a hacer las maniobras tanto a la presa de regulación como a las compuertas de cabecera del canal. El canal, por tanto, funciona a base de ondas que obviamente implican unas variaciones de nivel en el canal, que no deberán ser absorbidas por las tomas que están abiertas. Es decir, tiene que haber unos equipos en los canales para garantizar que el caudal se mantiene constante, incluso con pequeñas variaciones de nivel. Y eso los módulos de edificio de TEMEC lo consiguen. La ventaja de este sistema de soporte de ayuda a la decisión de riego acordado sería que la inversión en infraestructura es baja, si el canal tiene unas condiciones adecuadas, y se basaría simplemente en la instalación de módulo de orificio para las tomas laterales, para que esas ondas no lleguen íntegras al sitio de destino, con puertas de nivel constante aguas arriba para elevar el nivel de agua en aquellas tomas que precisan de un nivel alto para poder regar, y con puertas de sector telecomandado de bajo consumo y con posibilidad de a distancia maniobrarlas. Al no haber retenciones en estos sistemas se producen velocidades altas de circulación en los canales, lo que dificulta el crecimiento de las algas y la sedimentación. Como inconveniente está el hecho de que debería, para tener una eficacia máxima, trasladarse también hasta el tramo del río que llega hasta la presa de regulación, para que las ondas nazcan no en la cabecera del canal, sino que nazcan en la presa que libera el agua y que tiene un canon anual de mantenimiento. El sistema que mejor ajuste produce entre oferta y demanda sería un riego a la demanda con redes presurizadas, donde la flexibilidad y la eficiencia es máxima, pero también el coste de inversión y operación y mantenimiento. Para que sea un riego a la demanda de verdad en una red presurizada no vale con meter tuberías, sino que hay que tener balsas de acumulación para que esa demanda, el agua que circula por el canal y se deriva hacia una red presurizada, no tenga las consecuencias de esas variaciones bruscas de caudal que se pueden producir en una red presurizada, sino que sea un reservorio, una balsa de acumulación, donde se entregue un caudal constante y luego de ahí la red presurizada tome con la forma que tenga el hidrograma de salida. En zonas de pendientes elevadas, esta red presurizada puede no tener una estación de bombeo, sino que puede ser con presión natural. Como las horas de bombeo están relacionadas con las horas de mínimo coste de energía, que suelen ser por la noche, es un complemento perfecto para los canales el mantener en algunas zonas riego por gravedad tecnificado. Pues justo es cuando mejor se puede regar. Y por último, los canales abiertos, con un canal con regulación por bando de aguas abajo, cada compuerta regula el nivel del tramo inferior. Esta regulación es especialmente indicada en los tramos bajos de los canales, pues ahí es donde la sección es más grande, normalmente, por adaptarse al funcionamiento con turnos o bien con mando por aguas arriba. Y encima es donde las fluctuaciones de caudal son más grandes. Esta es una compuerta en el Chubut. Y bueno, y simplemente decir que TEMEC dispone de todas las tecnologías para llevar a cabo una regulación a la demanda, incluido la ingeniería de desarrollo, de simulación, de régimen variable de los canales de riego. Enseñar una fotografía de los equipos que fabricamos, diferentes equipos adaptados a todas las necesidades que pueda haber en una red de riego. Ahí figura mi dirección de correo electrónico, la página web y bueno, hasta aquí esta presentación. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Loyola, soy ingeniero en infraestructura rural y riego de la FAO. Quiero antes que nada agradecer al DGI y a la organización por esta invitación, digamos, a participar de este importante evento. La solicitud de la temática a abordar acá en este panel tan importante es relacionada con el tema de los proyectos de inversión y particularmente con los temas relacionados con la infraestructura. Así que, bueno, luego de haber escuchado también las posturas de los diferentes colegas sobre diferentes tópicos, yo voy a tratar de un poco en término conceptual, plantear un contexto y desafío de lo que se está relacionado con el tema de los proyectos de inversión en infraestructura, como también la evolución que se está viendo a nivel internacional y con un particular enfoque también en Mendoza, cuáles son los aspectos a considerar y fundamentalmente los temas relacionados con las necesidades de la justificación de las acciones de intervención en inversiones concretas con respecto a la temática relacionada con el agua y la agricultura. Nosotros, a nivel mundial, sabemos que la agricultura en regadío es fundamental para satisfacer las necesidades mundiales de alimentos en un futuro y la seguridad alimentaria en general. Y en ese sentido, el uso de agua está enfrentando una serie de presiones y competencias cada vez mayor, donde la disponibilidad de recursos y en general la mayoría de las cuencas cada vez están más comprometidas. Y en ese sentido, digamos, todas las acciones que se plantean en términos de inversiones y propuestas están orientadas o tienen el desafío, mejor dicho, de maximizar los beneficios sociales y económicos de todo lo que tenga que ver con la infraestructura de riego, particularmente en un contexto limitado de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, para intentar resolver esta problemática, el tema para abordar dentro del punto de vista de la infraestructura, el acceso a problemas relacionados con la disponibilidad de los recursos hídricos, la calidad y la reducción de riesgos ante eventos extremos, es fundamental plantear acciones de inversiones en infraestructura gris, haciendo un paralelo con la presentación que hizo el colega Klaas del Banco Mundial, con un esquema balanceado con respecto a acciones verdes en relación a la preservación del capital natural y los mecanismos ecosistémicos. En este sentido, si tuviéramos que hacer una evolución de cómo han sido las inversiones en infraestructura en regadío históricamente, y que también es aplicable a Mendoza, esto está un poco en la línea también de la presentación de Walter Barchiesi, las infraestructuras una vez construidas, que estaban orientadas más a la temática de expansión, con un foco muy relacionado con la distribución del agua y aspectos técnicos, han pasado por un ciclo, lo que se llama la espiral descendente de construcción, operación, negligencia, como se menciona en términos de déficit de operación y mantenimiento, y que volver a caer en una rehabilitación, ¿no? En este sentido, porque decíamos, bueno, los déficits de una gestión adecuada de los sistemas en muchos casos ha llevado a un deterioro de la infraestructura que a su vez incrementa los costos de operación y mantenimiento, incrementa los riesgos de seguridad hídrica, encarece cada vez aún más los costos de mantenimiento y generalmente uno no queda otra alternativa que volver a caer en una rehabilitación. Por eso es lo que llamamos el círculo descendente de operación. Y en este sentido, romper con este ciclo requiere infraestructura, inversiones en infraestructura fuerte, pero con un fuerte foco en las temáticas relacionadas con la gobernanza del agua. Y esto planteado en un esquema de presiones complementarias, como decíamos, la escasez de agua y en muchos casos también la degradación de las tierras. Entonces, fundamentalmente las inversiones y la infraestructura que se plantean tienen que estar orientadas a generar un mejor uso del recurso existente y promover también, no dejar de tener una visión de promover el consumo sostenible. Entonces los desafíos un poco más del mero concepto de rehabilitación pasa, desde el punto de vista del desafío técnico, a abordar temáticas más relacionadas con la prestación de servicio y el cómo atender a la demanda en lugar de un foco más del lado de la oferta, que creo que eso realmente es uno de los temas que se ha planteado también en la evolución que se ha dado en todo el mundo, pero también en Mendoza en este sentido.
Entonces, lo que es importante en esto es cómo hacen falta abordajes que tengan que ver con infraestructura, pero también acompañados de temas de gobernanza y aspectos institucionales que lo que buscan es tener el mayor beneficio socioeconómico y ambiental del agua desde el punto de vista productivo. En esto no existen recetas, no existe un modelo único que se pueda extrapolar, sino que tienen que, obviamente, y es muy evidente lo que digo, adaptarse a cada contexto. Y lo que sí está claro que el desafío es que los sistemas de riego y la infraestructura que se plantea en sí tiene que estar más orientado a generar un servicio más confiable y mucho más flexible que en el pasado. Y eso requiere abarcar prácticamente 3 áreas de desempeño que tienen que ver con la prestación del servicio del agua, pero también los temas relacionados con la operación, la organización y la operación, y también los temas de gobernanza. Desde el punto de vista del servicio, podríamos decir que lo que hace falta desde el punto de vista técnico, obviamente, es una mayor flexibilidad en la distribución, de forma tal de que es un aspecto clave para facilitar la incorporación de tecnología en parcelas, llámese riego o cualquier otro tipo de inversión privada que el productor tenga que hacer a partir de una garantía y una disponibilidad mucho más flexible del recurso. Y el otro aspecto tercero que está relacionado con esto tiene que ver con la reducción de los costos de operación y mantenimiento para evitar volver a caer en este ciclo, como mencionábamos anteriormente, de deterioro progresivo. O sea que, básicamente, esos son los focos que tienen que tener la infraestructura y los proyectos de modernización. Porque está claro, como decíamos, es que las inversiones en parcelas, la tecnificación y la mejora, es fundamental tener un buen servicio que sea flexible, confiable y equitativo a nivel del sistema principal. Como decimos, esto requiere abordar diferentes dimensiones en el análisis, que tienen que ver con los temas operativos, tienen que ver con los temas productivos, tienen que ver con los temas sociales de cada entorno que tienen que ser considerados. Desde el punto de vista de la prestación del servicio, obviamente lo que planteamos en términos de indicadores de performance de un sistema es definir criterios adecuados de fiabilidad, de flexibilidad, de calidad de la entrega del recurso, de prioridad de diferentes usos en el caso de que existan diferentes usos múltiples de recuperación de costos. No voy a entrar acá en los aspectos más institucionales o de gobernanza, sino centrarme un poco más en estas temáticas relacionadas con la parte de infraestructura. Entonces, en este sentido, las intervenciones a nivel de diseño técnico juegan un rol muy importante, pero lo que es importante es que el abordaje de los aspectos operacionales y organizacionales e institucionales tienen que ir de conjunto con el diseño técnico, ¿no es cierto?, de las propuestas. O sea, que tienen que tener un abordaje integral. Porque, como decíamos, lo que se refiere al desafío de avanzar en no una mera rehabilitación, sino en una visión más de modernización, que es lo que requiere el contexto actual, requiere abordajes relacionados con temas institucionales, operacionales y de infraestructura. Desde el punto de vista de la flexibilidad del sistema, como decíamos, bueno, hay varios temas que hay que considerar respecto a los diseños como desafío que tiene que ver con reemplazo en infraestructuras de canales que obviamente están al final de su vida útil, porque lo que partimos es de mejorar una infraestructura existente. En muchos casos el desafío en términos de flexibilidad tiene que ver con los temas de almacenamiento y capacidad hidráulica del sistema de poder atender mucho más flexiblemente a una demanda, y en eso tiene que ver con las capacidades que puedan tener los sistemas en respecto a generar reservorios de amortiguación intermedio. Entonces, en este sentido, el mayor uso de la capacidad de los canales es un tema importante, como uso complementario, como también la construcción de represas o balsas, como se menciona, como se dice en España, de regulación intermedias en los sistemas. Paralelamente, bueno, obviamente cuando en aquellos casos y con una topografía favorable, como existe en Mendoza en algunos sitios, el hecho de pasar a los sistemas presurizados tiene muchos beneficios, no solamente técnicos, sino también en términos del punto de vista de respuesta, del punto de vista ambiental y del punto de vista de costos de operación posterior, que es un tema muy importante a considerar y aprovechar. La temática relacionada con la automatización hidráulica de los sistemas, sea a través de control con sistemas SCADA, como control interno dentro del canal, como por ejemplo ha presentado a través de los controles de niveles o de ondas de presión, como mencionaba en su presentación Luis Ruiz, es un aspecto importante.
Lo mismo que en algunos casos donde existan sistemas de bombeo, pasar al tema de mayores eficiencias desde el punto de vista eléctrico y mecánico, pero también de fuentes alternativas de energía. Todo esto que estoy planteando es un poco el análisis a nivel más de la parte, más de sistema de distribución o más de cabecera, pero como decíamos, lo que es importante en un proyecto de modernización y en esta visión multidimensional tiene que ver también con la parte de inversiones parcelarias, que por eso es fundamental el tema de las inversiones y la mejora de la prestación del servicio para posibilitar los temas de incorporación de tecnología en parcela, posible diversificación a diferentes tipos de cultivo, como también la implementación de agricultura de conservación o aspectos relacionados con reducción de evapotranspiración, que es un tema muy importante. Como decíamos, y reiterando esto, siempre es muy importante las mejoras y cómo el sistema de cabecera puede apalancar o facilitar, digamos, la incorporación de estas inversiones parcelares. Como decía, más allá de estos aspectos técnicos que estaba mencionando, está la otra dimensión que es muy importante, que tiene que ver con la gestión y gobernanza del sistema, para garantizar que los sistemas tengan en condiciones y la capacidad de las organizaciones para garantizar el acceso equitativo, transparente y controlado del agua. Y bueno, y eso puede incorporar actualmente incorporación de ciertas innovaciones como tiene que ver con los temas de adquisición de datos, el control a partir actualmente de muchísima información disponible de información de satelital remota es muy importante, así como todos los temas que tengan que ver con contabilidad y auditoría del agua bajo las terminologías de Water Accounting and Auditing, ¿no? Entonces, todos esos son temas muy importantes que también desde el punto de vista de gobernanza, se puede entrar a discutir muchos temas acá, pero son, como decía, parte integral de que hay que considerar en un proyecto de modernización. Como decíamos, para uno plantea un proyecto de modernización, obviamente está claro de que hay que tener en cuenta diferentes perspectivas que tienen que ver con la identificación y la valoración de las motivaciones o las expectativas de servicio de los productores, porque es un tema fundamental para definir cuáles son los aspectos y los criterios de diseño que hay que plantear y a partir de ese diagnóstico de las propuestas poder avanzar en lo que es la preparación, una planificación de las propuestas en forma articulada para poder definir cuáles son las problemáticas a abordar y los criterios con que los proyectos tienen que ser definidos. Por eso entender, digamos, muy involucrar desde la primera instancia la percepción de los usuarios es un tema fundamental, porque si no podemos caer en el diseño de una infraestructura que no esté adecuada a sus percepciones, pero por lo contrario, también si no tenemos la capacidad o la visión, generar una infraestructura de excelente calidad, pero que luego no pueda ser operada o utilizada en sus máximos beneficios. Entonces, por esto es muy importante el tema institucional y de organización para poder garantizar estas condiciones y capacidades para que el servicio de distribución sea fiable, de forma transparente y que tenga la eficiencia y equidad que son requeridas en los sistemas. Y está claro que todo esto requiere de fuertes inversiones, ¿no es cierto? Son necesarias para lo que es la modernización de la infraestructura y en la parte institucional también. Y en ese sentido, uno de los temas que es muy importante actualmente tiene que ver como todas las inversiones relacionadas con recursos hídricos y riego tienen beneficios ambientales complementarios, que es un desafío para los técnicos cuantificarlos y considerarlos. Todas las inversiones de riego y drenaje sabemos, y como está demostrado con las fuertes inversiones que se han mencionado en las presentaciones anteriores, que se han realizado en Mendoza y cómo han generado impactos muy positivos frente a la gestión y manejo y de la mitigación de los impactos de todos estos años de sequía que se han estado viviendo, de escasez. Cómo poder evidenciar esos beneficios desde el punto de vista ambiental. Todas las inversiones de este tipo también tienen un beneficio potencial de los co-beneficios ambientales que se denominan relacionados con la reducción de gases de efecto invernadero.
Por ejemplo, bueno, ahí existen diferentes herramientas. FAO tiene una desarrollada que es la ESACT, que permite cuantificar, digamos, los beneficios relacionados con carbono relacionados de todas las intervenciones que se plantean, porque cuantificar estos aspectos de estos beneficios ambientales, consideramos, es un tema fundamental porque también tiene mucho que ver con las posibilidades de acceso a diferentes fuentes de financiamiento que está relacionado con esto que mencionábamos de la necesidad de inversiones fuertes en este sentido, como pueden ser los bonos verdes o propuestas relacionadas con el Fondo Verde del Clima, que son claves para poder apalancar, justificar y dar visibilidad a ese tipo de beneficios para posibilitar financiamientos complementarios en este sentido. Al margen de esto, desde el punto de vista ambiental, está claro y se sabe de que los beneficios productivos, sociales y económicos que generan las inversiones en riego trascienden meramente los beneficios relacionados con los productivos. Entonces es un tema también muy importante a explicitar. Y en el caso de Argentina, digamos, acá viendo cuáles son los escenarios proyectados de la tercera comunicación, particularmente con relación a los incrementos previstos de temperatura o la disminución de precipitaciones y cómo esas variables, junto con muchas otras, impactan de diferentes formas, tanto en la disponibilidad como la mayor demanda de cultivos a futuro que se van a plantear para los diferentes escenarios, y está claramente también cuantificado por los impactos que mide el CONICET, que acá, bueno, adjunto una tabla. Es muy importante dar visibilidad a cómo todo este tipo de inversiones contribuyen a generar, a mitigar impactos que van mucho más allá, como decíamos, de lo productivo que mencionábamos, y es un tema muy importante a evidenciar en la preparación de propuestas. Entonces, en este sentido, y como se ha mencionado en las presentaciones previas, y que Mariana también con la visión que tiene y también Cecilia han planteado en términos de las inversiones que se han realizado y del portfolio de proyectos que tiene el DGI, y si bien se han realizado muchas inversiones, está claro de que frente a estos eventos de escasez y que se van a intensificar a futuro y van a permanecer, tener un enfoque innovador de estas propuestas, contemplando ciertos de los aspectos y dimensiones que hemos mencionado, es un aspecto clave a futuro para la gestión de recursos hídricos y a considerar las propuestas. Y en este sentido, como mencionamos, los aspectos relacionados con la modernización de la infraestructura hídrica, el tema control, monitoreo, la parte agrometeorológica, la disponibilidad de información y la consideración y sacar provecho de todas las innovaciones tecnológicas que hoy en día están disponibles, son claves para disminuir las brechas que existen a nivel de productivo, pero también para mitigar los eventos y los impactos del cambio climático. Y en este tema, como mencionaba, los aspectos relacionados con las partes más soft, por decir, dentro de este equilibrio entre infraestructura e inversiones verdes, grises, y los aspectos de gobernanza, son temas claves a considerar en términos de generar las capacidades adecuadas para la gestión de los sistemas, tanto a nivel institucional como de la organización de los productores, y maximizar los beneficios, como decíamos, económicos, sociales y ambientales de todas las infraestructuras que se estén planteando. Así que bueno, dicho esto, he pasado muy rápido por muchos temas, agradezco la atención y bueno, y quedamos disponibles en el correo que estoy mencionando acá, para consultas, así como para posibles discusiones o contribuciones que puedan, digamos, apoyar, digamos, el desarrollo de propuestas en términos de cómo generar inversiones que estén orientadas a la mejora y la gestión del recurso hídrico, productivo y social y económico para la provincia. Muchas gracias. Bueno,
comentarles que tenemos un par de felicitaciones a todos los integrantes del panel y tenemos una consulta o un comentario de Hugo Arbiu que nos pregunta, no a alguien en particular, sino para todos, y nos pregunta si esos 230 millones de dólares que tenemos previsto ejecutar en obras, si tienen un plan. ¿Quién pone el dinero? Si lo pone la provincia. Bueno, en principio, los libero a todos los participantes de responder esto. Ya lo voy a responder yo ahora con el cierre. De nuevo, agradecerles y aprovecho para felicitarlos a todos los expertos que conforman este panel. En este panel se habló de infraestructura sostenible para distintos oasis, secanos y demás. También se habló de infraestructura verde, de cómo contribuye al desarrollo resiliente e inclusivo y cómo pueden convivir esa infraestructura verde con la infraestructura gris. En cuanto a la infraestructura que se mostró tanto de los oasis productivos como del secano, con respecto a este último, al secano, no quería dejar pasar a aclarar que el agua que se utiliza para los acueductos ganaderos no es agua de la zona productiva, es agua del secano que se extrae mediante pozos a profundidades no menores de 120 metros. También les quería comentar que el caudal de diseño para cada uno de los acueductos es un caudal escaso, que no supera los 30 litros por segundo. Y también, con este tema de los acueductos en el secano mendocino, se busca integrar justamente los oasis productivos con el secano. Después, hablando un poco de lo que es infraestructura en zonas de riego y haciendo un poco de historia, nuestros abuelos no tenían problema en ser eficientes porque les sobraba el agua. El problema es que la infraestructura que usaban nuestros abuelos en muchos lugares se sigue utilizando hoy. O sea que tenemos infraestructura obsoleta, infraestructura rígida y sistemas de turnados también rígidos. Y lo que tenemos que hacer es tratar de evolucionar a sistemas más flexibles. Hoy tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a esta nueva realidad para así poder mitigar los efectos del cambio climático. Es importante reforzar el concepto de oportunidad. ¿Qué significa? Que se le pueda dar agua a los cultivos cuando los cultivos lo necesiten, no como es ahora por turnado. Para ello es necesario sistemas flexibles. Para ello tenemos que ser más eficientes, no solamente intrafinca, sino más eficientes en la conducción, que son nuestros canales primarios, y en la distribución, que son los sistemas terciarios y cuaternarios. Siguiendo, o para poder ser eficientes, obviamente se necesitan de obras. ¿Qué tipo de obras se necesitan? No cualquiera. Necesitamos obras que permitan darnos esa flexibilidad. Necesitamos obras en las cuales se puede aplicar sistema de riego acordado y sistema de riego a la demanda. Con esta premisa de tipología de obra, el Departamento General de Irrigación o la Dirección de Ingeniería dentro del Departamento General de Irrigación ha formulado una serie de proyectos en las distintas cuencas de la provincia de Mendoza, con una inversión que alcanza los 230 millones de dólares. Y ahora trato de contestarte, Hugo, que esas obras
no son azarosas. Esas obras siguen un plan estratégico que lleva adelante el Departamento General de Irrigación. Y esas obras también contemplan la innovación tecnológica. También, como se explicó, la obra sola no puede lograr el aumento de eficiencia que buscamos. Por eso es que están acompañadas de componentes blandas, están acompañadas de asistencia técnica y están acompañadas de fortalecimiento institucional. Y obvio que en estos momentos nosotros no disponemos del financiamiento para hacer estas obras. Por lo tanto, no sabemos el día que aparezca el financiamiento en qué condiciones hay que devolverlo. Sí o sí necesitamos el ok de la provincia, que es quien se va a terminar endeudando con este financiamiento. Otra cosa que me parece importante destacar es que el Departamento General de Irrigación tiene vasta experiencia en ejecutar proyectos con inversiones internacionales. Hace más de 20 años que se viene ejecutando este tipo de proyectos y ya se ha invertido casi 240 millones de dólares. Otro tipo de inversión que también realiza en obras el Departamento General de Irrigación es con financiamiento propio. Este año el superintendente destinó el 40% del presupuesto para hacer obras con financiamiento propio. Y en los últimos años se han invertido 8 millones de dólares por año de promedio en obras con financiamiento propio. Bueno, otro tema. Hace más de 10 años, 12 años, que por efectos del cambio climático venimos con años pobres, con años secos, y esto se traduce en falta de nieve en cordillera, falta de agua en nuestros ríos, por lo tanto tenemos menos oferta hídrica. Pero por otro lado, nosotros tenemos como eficiencia global de los sistemas de riego que varían entre un 30 a un 40% de acuerdo a la zona. ¿Esto qué significa? Que desde que sale el agua del río hasta que llega a los cultivos se pierde entre un 60 y un 70%. Miren si tenemos margen para actuar. Y ahora cierro. Cierro con la misma frase con la que abrí. Para nosotros, los que formulamos proyectos de riego, es prácticamente inviable pensar en un desarrollo sostenible si no va acompañado de inversiones en infraestructura. Y aprovecho para agregarle lo que dijo el ingeniero Loyola, pero con un fuerte foco en la gobernanza de riego. Bueno, desde ya, muchas gracias a todos por escucharnos y de nuevo, muchas gracias a todos los expertos.